tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mientras hay tiempo hay esperanza. Mientras hay vida se puede buscar al Señor. Abandonar el camino del pecado, poner la mirada en Cristo Jesús, confiar en aquel que con su sangre ha pagado por todos aquellos que depositan su confianza en Él. Ha anulado el infierno, ha abierto las puertas del paraíso para cada uno de los arrepentidos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual un cristiano puede levantarse cada mañana sin importar que haya 1000 problemas o angustia o hambre o necesidad o enfermedad es que Dios no nos ha puesto para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón para vivir hoy centrados en Cristo y adorándole y sirviéndole es que Él murió en nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Él en lugar de sobre nosotros y así fuimos librados de la condenación y Él proveyó salvación de manera que mañana estemos vivos o muertos, estaremos con Él. Pase lo que pase, sea que vivamos o que muramos, estaremos bien. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y sea cual sea el momento en que nos sintonices, que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere en el camino de verdad y de salvación. Estamos en un episodio más de nuestro podcast, Una Vida Reformada. Gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha sostenido, por todas sus muestras de misericordia, por la certeza de que si tenemos a Cristo, pase lo que pase, nuestra vida está siempre bendecida. Un saludo a todos mis hermanos, los que nos sintonizan en este canal, los que nos siguen en las otras plataformas. Recuerda que tenemos un canal en YouTube y asimismo un sitio en Facebook y también en Instagram, siempre como Una Vida Reformada. Un saludo especial a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Gracias a Dios porque seguimos adelante, seguimos congregándonos, seguimos creciendo en comunión con Cristo y a pesar de las limitaciones de la pandemia, las limitaciones impuestas para nuestra propia prevención de la salud, pues podemos seguir animándonos unos a otros, guardando la distancia, pero al mismo tiempo procurando el congregarnos y mantener el contacto y la comunión entre nosotros y principalmente con Cristo. Yo espero que también tú seas parte de una comunidad local, una comunidad de creyentes donde seas animado, seas estimulado a la santidad, donde seas guiado hacia la madurez en Cristo Jesús y que estos contenidos sirvan pues como un apoyo, como un extra, como un plus para tu comunión con Cristo. Estamos hablando de lo importante que es aprovechar bien el tiempo que tenemos, porque pues no sabemos cuánto nos queda de tiempo, no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos ha concedido y por eso mismo debemos ser sabios para administrar cada día. De hecho, cada instante de nuestra vida debe ser administrado con sabiduría. Así es que estamos hablando del espejismo del mañana. ¿Cómo es que hay personas que van dejando lo importante para después y
se ocupan mientras tanto en asuntos que no son del todo prioritarios. Mucha gente vive en esta dinámica, dedicándose a cosas superfluas, cosas vanas, frivolidades, pensando que son importantes, pensando que son prioritarias. A lo mejor cansándose, gastando su vida, sus años, sus fuerzas en cosas que a lo mejor piensa que son muy valiosas, y tristemente se llevará la gran decepción de que al final de su vida todo aquello por lo cual se cansó, se agobió, no era en realidad algo tan valioso como para perderlo todo. Dice el autor John Piper que lo peor que te puede pasar no es perder la vida. Finalmente todos vamos a perder la vida, en el sentido de que vamos a morir. Lo peor que te puede pasar, dice John Piper, es que desperdicies tu vida. Eso sí sería catastrófico, que al final tu vida haya sido desperdiciada en lo que no valió la pena. Pues bueno, los cristianos no son de los que desperdician su vida. Los cristianos, aquellos que han creído en Cristo Jesús, aquellos que han renacido por el poder del Espíritu Santo, debieran distinguirse, entre otras cosas, porque aprovechan bien el tiempo, porque son diligentes, ocupándose en lo que de verdad vale la pena, porque no miran el tiempo como algo asegurado para quién sabe cuántos años más por delante, sino que sabiendo que los días están contados, cada día lo encomiendan al Señor, cada día se dedican a ofrecerse como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así es que los cristianos no debieran caer en el espejismo del mañana, sino que son diligentes en lo que requiere diligencia. En el último episodio estábamos meditando en un pasaje que es Primera a los Tesalonicenses. Apenas avanzamos unos versículos del 1 al 4, y voy a recordarlos aquí rapidito para ubicarnos en el contexto del pasaje. Primera a los Tesalonicenses 5 del 1 al 4 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este pasaje, ya lo dijimos en el episodio anterior, nos advierte de que el día del Señor vendrá. Nos recuerda que la historia en la cual vivimos tiene un día final, y que este final para muchos ocurrirá en momentos en que se encuentren ocupados en diversas cosas que no eran tan importantes, viviendo solo a nivel de lo temporal, pero sin pensar en lo eterno. Pero también deja en claro que para los cristianos este día final no debiera ser una sorpresa. A los cristianos no les toma por sorpresa el regreso de Cristo, sino que están preparándose para ello. De hecho, anhelan el regreso de Cristo. De ahí que nosotros debemos considerar que el día del Señor vendrá y que cada vez estamos más cerca de ese final. Es un final, a fin de cuentas, bueno, glorioso, incluso alegre, no como lo pintan las películas de ciencia ficción cuando hablan del fin del mundo como algo catastrófico, como algo triste y desolador. Bueno, los que no tienen a Cristo se llevarán la grave sorpresa de que sí, todo por lo cual vivieron, todo a lo cual se dedicaron no valió la pena, y no habrá más que juicio y destrucción. Pero para los creyentes en Cristo Jesús, el fin de esta historia, como la conocemos, es un nuevo comienzo. El fin de esta historia es el principio de una eternidad de gozo, de dicha plena, de abundancia, de perfección en la presencia bendita de nuestro Dios. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, es decir, esta historia acaba en un sentido, pero comienza una etapa eterna que será simplemente de gozo y de dicha en la presencia del Señor. De manera que el cristiano no piensa en el fin del mundo como algo indeseable, sino todo lo contrario, como algo que anhela, que espera y que sabe que cada vez está más cerca.
Por eso mismo el cristiano se prepara, por eso mismo el cristiano se mantiene en vigilancia permanente. Cualquiera de estos días el Señor regresa por su iglesia y hace todas las cosas nuevas. De eso trata el mismo pasaje que estamos mencionando, Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, pero hoy vamos a considerar los siguientes versículos, especialmente los versículos del 5 al 10, que son como los que abrimos este episodio y los vamos a recordar rápidamente aquí. Primera a los Tesalonicenses 5 al 10 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es de lo que habla el pasaje, Primera de los Tesalonicenses 5, del 6 al 10, y vamos a meditar sobre estos versículos en lo que resta de este episodio. Mira, primero hay que dejar en claro que hay una gran diferencia, una diferencia evidente entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios andan en la luz, vaya, no están viviendo en pecado, no están andando en mentira, andan en la luz. Recuerda que la Biblia habla muchas veces metafóricamente, en forma pues de comparaciones, usando símbolos, usando ejemplos. Y aquí en Tesalonicenses 5 vemos un contraste entre la noche y el día, entre la luz y las tinieblas, entre el estar dormido o estar vigilando. Los hijos de Dios andan en la luz, los que no son hijos de Dios andan en tinieblas. No quiere decir tampoco, aclaremos, que un cristiano es una obra terminada, que un cristiano es una persona perfecta. No, un cristiano batalla con su pecado, un cristiano tiene problemas todos los días que afrontar, tiene pruebas, será tentado. La buena noticia es que para cada tentación el Señor le ha dado su Espíritu y su palabra. Con su Espíritu Santo tiene fortaleza espiritual, con su palabra tiene normas de vida, y por ese mismo poder del Espíritu y por esa dirección de la Biblia, la palabra de Dios, el cristiano puede huir de la tentación. Pero no es una obra terminada, el cristiano se encuentra en una marcha, en una carrera hacia la santidad, en un proceso de ser transformado. Batalla con el pecado, pero se despoja de él, se arrepiente de él y corre tras Jesús con la esperanza de ser como él, como Cristo, y agradarle solo a él. En este sentido, el cristiano vive en un continuo arrepentimiento, en una continua búsqueda de la santidad. Dice el versículo 7 de 1 de los Tesalonicenses 5 que los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Notemos que aquí nos encontramos con otro contraste. Pablo está haciendo un contraste entre los que se embriagan y los que viven en sobriedad. Y no se refiere específicamente, hay que decirlo, al estar embriagados de alcohol, ¿no? Con unas caguamas encima, con mucho vino encima, sino que ya hemos dicho en otros episodios que el contraste entre embriaguez y sobriedad nos habla del contraste entre una persona que no tiene control sobre su vida, que es esclava del vicio, de la corrupción, y una persona que es controlada sobre todo lo que hace, lo que dice. Tú sabes, una persona embriagada, borracha, no puede ni siquiera sostenerse en pie, está fuera de sí. No puede controlar su caminar, no puede controlar su lengua, dice tonterías y dice también incoherencias. No puede tampoco controlar sus manos, es torpe de manos, por eso es un peligro al volante y por eso está prohibido que se maneje un auto en estado de ebriedad. Una persona ebria es el símbolo y la comparación perfecta para alguien que no tiene control sobre sí, que es controlado
por algo más, en este caso por el alcohol, en contraste con una persona sobria que tiene los sentidos despiertos, que puede tener control de su boca, de sus acciones, de su caminar. Entonces Pablo dirá por eso aquí en 1 Tesalonicenses 5:7, que los que se duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Lo que está diciendo es que el estar dormido o el estar perdido de tus cabales es propio del estilo de vida de la noche. Y no estamos diciendo tampoco que la noche sea mala. Pablo está utilizando la noche para comparar el estilo de vida sin Dios. Todos nosotros vivimos alguna ocasión sin Dios. Los que hoy son cristianos alguna vez estaban en tinieblas, perdidos, inconscientes de cuanto tenía que ver con Dios, su salvación, su santidad. Vivían en ese sentido de noche. Y de pronto Dios con su palabra vino, nos dio salvación, conocimos a Jesús, se hizo la luz del día. Vinimos de las tinieblas a la luz. Pasamos del estar embriagados del pecado al estar sobrios por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un contraste entre los que son de Dios y los que no son de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien no es de Dios? Bueno, su estilo de vida es un estilo de vida de las tinieblas, de la noche, ajeno a lo que tiene que ver con Dios y dominado en todo su ser, no por el Espíritu Santo, sino por el pecado. Y en ese sentido es como estar embriagado, fuera de sí. Duermen, los que no son hijos de Dios, duermen, viven cómodamente en el pecado. Este no les causa preocupación, incomodidad, arrepentimiento, quebrantamiento alguno. Se embriagan, se embotan de todo aquello que les adormezca la conciencia. Viven solos para el pecado, están cómodos en el pecado. Además se deleitan en el pecado, tal como el borracho pareciera que no tiene llenadera. Tú le das a un borracho botellas y botellas de alcohol y para él esta es la felicidad. Se puede llenar de alcohol una y otra vez. Y esta es la forma en la cual la Biblia representa al que vive ajeno a los asuntos de Dios. Pareciera que no tiene llenadera, solo está buscando placeres terrenales, busca más y más mundanalidad en la cual saciarse. Decía Juan Carlos Reil en una de sus más famosas frases acerca de los que viven sin el Señor. Él expresaba así la situación: si tu corazón está frío y despreocupado acerca de la religión, si tus manos nunca se emplean en hacer el trabajo de Dios, si tus pies no están familiarizados con el camino estrecho de Cristo, si tu lengua nunca o rara vez es usada en oración y alabanza, si tus ojos permanecen ciegos ante la majestad del reino de los cielos, si tu mente está llena de mundo y vacía de cosas espirituales, entonces una palabra te describe perfectamente: muerto. Muerto. Esto es lo que dice Juan Carlos Reil en una forma bastante poética, pero también bastante directa, diciendo: mira, es evidente si estás vivo o muerto. Solo hay que ver en qué se te va el tiempo, a qué te dedicas con todo su ser, de qué manera estás invirtiendo tu existencia. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero entonces dirá Pablo en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 5: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora hace un giro Pablo y dice: bueno, dejemos de hablar tantito de los que viven de noche y están embriagados. Ellos, pobres, duermen. Pero nosotros, dice Pablo, y recuerda que ese nosotros involucra a la iglesia, porque Pablo escribe a la iglesia. De hecho, toda la Biblia es escrita para la iglesia de Cristo. Son instrucciones de vida, son los principios en los cuales debemos regir y fundamentar nuestra existencia si somos hijos de Dios. Pablo dice: nosotros
que somos del día, es decir, somos llamados a andar en la luz, somos llamados a despojarnos de las tinieblas, seamos sobrios. ¿Ves? Lo contrario a ser ebrio, a estar embriagado, es vivir en sobriedad, bajo el control del Espíritu Santo, controlando nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar. Todo en nuestra vida empieza a entrar en el orden de Dios y se despoja del desorden que alguna vez vivimos en pecado, como si estuviésemos embriagados. Seamos sobrios, dice Pablo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo ahora habla en una analogía de batalla, ¿no? Es como si Dios nos hubiera armado, nos hubiera puesto una armadura de fe, de amor, de esperanza. Tenemos el amor de Dios, tenemos su fe, tenemos conocimiento de Dios, y esto nos sirve como protección, como una coraza protectora. Y además en la cabeza, por así decirlo, nos ha puesto el yelmo, el casco de la salvación. Estamos protegidos ahora, listos para la batalla, porque la vida cristiana es eso, es una batalla. Es una batalla contra el pecado, es una batalla contra la carnalidad, es una batalla contra la insensatez, es una batalla contra todo aquello en lo cual alguna vez nos deleitamos, pero que ahora estamos llamados a despojarnos de ello, porque se ha hecho la luz de un nuevo día en nuestras vidas. Entonces, he aquí el contraste. Los que no son hijos de Dios están bajo la ira de Dios. Perdona que lo digamos así de claro y directo, pero esta es una de las doctrinas menos populares actualmente. Cada vez encuentro menos personas que hablan de la ira de Dios. Cada vez me encuentro con menos pastores que le recuerdan a la gente que así como Dios es un Dios de amor y misericordia para quienes le buscan ahora que hay tiempo, para quienes le llaman mientras está cercano, Él será un Dios de ira y de tormento para aquellos que no aprovecharon el tiempo. Cada vez escucho menos este importante aspecto de la verdad revelada de Dios, que así como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, es un Dios que un día derramará su ira sobre aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Así es que te animo a no descuidar tu estudio de la palabra de Dios y a no descuidar el estudio de esta doctrina tan importante. Y no es que nos guste esta doctrina, no es una doctrina dulce, no es una doctrina tierna. La doctrina de la ira de Dios es una doctrina que debiera hacernos preocuparnos, sí, que debiera encender las alarmas, que debiera mantenernos precavidos. Oye, es posible que Dios te esté llamando por medio de esta doctrina tan importante al arrepentimiento ahora que tienes tiempo. Porque es importante dejar en claro eso. Todos aquellos que no son hijos de Dios hoy, en este momento, viven solo bajo la ira de Dios. Y algo más hay que decir, puesto que la ira de Dios está sobre ellos, no tienen salvación. Los que hoy no son hijos de Dios no tienen salvación. Quizá tienen muchas otras cosas, quizá tienen un trabajo bueno o muy bueno, pero el trabajo solo es algo que provee para lo cotidiano, pero para la eternidad, ¿de dónde te vas a proveer? Quizá tienen una buena reputación incluso en el mundo, entre sus amigos, entre sus conocidos. Quizá no son tan malas personas en términos de que no han pisado la cárcel. A lo mejor hasta tienen buenos hábitos de conducta, pero recuerda, una cosa es tener una moral aceptable, hábitos de conducta promedio, y otra cosa es haberse arrepentido de sus pecados, creer en Cristo para salvación y correr la carrera de la santidad. Hoy por hoy, quien no está en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús como su mediador y salvador, no tiene salvación. Me gusta decirlo en tiempo presente porque entonces podemos hablar también de esperanza. Hoy no tienen salvación, pero a lo mejor uno de estos días tienen el gran privilegio de conocer a su Señor. Esto pasará si el Evangelio les es predicado, si ellos proceden al arrepentimiento, entonces tendrán salvación. Pero siendo claros y sinceros, todo aquel que hoy
no está en Cristo Jesús, no tiene una relación con Dios por medio del Hijo que Él envió para salvarnos, no tienen a Cristo como su único mediador, entonces no tienen salvación. Quizá tengan muchas otras cosas, pero no tienen lo más importante. Por eso la Biblia nos advierte acerca de esto, para que mientras hay tiempo busquemos al Señor, para que mientras hay oportunidad nos arrepintamos de pecado y andemos en santidad. Hoy por hoy los que no son hijos de Dios están bajo la ira del Señor Todopoderoso y no tienen salvación. Y entonces hay que decir que si continúan en esa falta de devoción a Dios por medio de Cristo, si continúan en ese extravío, en ese dormir, en esa embriaguez del pecado, no van a escapar del castigo. Porque hay un castigo. Y hay que decirlo también. Dios habla en su palabra del infierno. Cada vez me sorprende más que también hay muchas personas que tratan de eliminar esta realidad. Incluso cada vez escucho pastores que no piensan que el infierno sea una realidad. La Biblia habló de esto, habló de un tiempo de apostasía donde la sana doctrina no sería predicada, donde la palabra de Dios no sería enseñada, sino que solo se enseñarían fábulas, cuentos y diversas ideas que le sonarían bien a las personas que no quieren conocer la verdad. Me temo que estamos viviendo cada vez más en esos tiempos. Si en la iglesia en la cual tú asistes no se habla continuamente de la necesidad de salvación, del peligro de la ira de Dios y de la realidad de una condenación en el infierno para todos aquellos que no proceden al arrepentimiento ahora que hay tiempo, yo me temo que el evangelio que está predicando esa iglesia es un evangelio incompleto. Porque claro que tenemos que predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, pero las buenas noticias solo tienen sentido cuando la gente conoce las malas noticias. Estas son las malas noticias, que todos nosotros siendo pecadores estamos bajo la ira de Dios, que a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos a Jesús, estamos en condenación. No vamos a ser bienvenidos en el cielo, sino que nuestro lugar estará en el infierno y no hay escapatoria de allí. Esas son las malas noticias y la gente las tiene que saber. Y así como le hacemos saber las malas noticias, entonces las buenas noticias cobran sentido y se vuelven gloriosas y llenas de esperanza. Y aquí están en este pasaje las buenas noticias. En 1 Tesalonicenses 5 del 9 al 10 hay buenas noticias. Escúchalas con mucha atención. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir eso. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esas son las buenas noticias. Que aquellos que tienen a Cristo Jesús no están puestos para ira, sino para salvación. Los hijos de Dios por eso pueden vivir en paz, pueden tener tranquilidad, pueden irse a dormir esta noche tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen una cartera llena de dinero, porque tienen una casa llena de lujos, porque tienen un trabajo que les da muchos dividendos. No, sino porque aquello que era el grave problema de la ira de Dios, el infierno esperando para consumirnos a causa de nuestras transgresiones, ha sido resuelto por aquel que murió en la cruz. La razón por la cual un cristiano puede levantarse cada mañana sin importar que haya 1000 problemas o angustia o hambre o necesidad o enfermedad es que Dios no nos ha puesto para ira. La razón para vivir hoy centrados en Cristo y adorándole y sirviéndole es que Él murió en nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Él en lugar de sobre nosotros y así fuimos librados de la condenación y Él proveyó salvación de manera que mañana, estemos vivos o muertos, estaremos con Él. Pase lo que pase, sea que vivamos o que muramos, estaremos bien.
Ahora, no sé si notaste que en este pasaje hay dos tipos de personas. Personas que duermen en el pecado y personas que duermen en Cristo. Hay que dejarlo en claro porque la misma analogía del dormir funciona en el versículo 6, primera de los Tesalonicenses 5:6, para hablar de los que viven sin Cristo. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen. Aquí en estos primeros versículos, dormir significa existir separados de Dios, vivir ajenos de todo lo que Dios está estableciendo como importante. El arrepentimiento, la santidad, el poner a Cristo como nuestro único fundamento para salvación. Los que duermen son los que no están velando, no están vigilantes, no están sobrios, ni están arrepentidos. Viven en el espejismo del mañana. Piensan que mañana será otro día y así hacen planes para sus próximas vacaciones, sus próximos proyectos de vida, sus próximas compras, pensando que su vida está segura. Como aquel insensato del que habló Jesús, que decía, alma, pásatela bien, tienes suficiente para vivir a gusto. Pero Dios le dice, necio, vienen a buscar tu alma. Así es que los que viven en tinieblas duermen, en el sentido de que duermen ajenos, viven ajenos de la luz, ajenos del nuevo día, ajenos de la palabra de Dios, ajenos de la santidad. Pero ahora al cierre de este versículo, de este pasaje, Pablo dice que ya sea que velemos o que durmamos, nosotros, si somos hijos de Dios, estaremos juntamente con Él. Y entonces hay otra forma para hablar de dormir, y es dormir en el Señor. Y aquí dormir en el Señor significa morir, ¿ok? Cuando la Biblia habla de la muerte para los que son creyentes en Cristo Jesús, dice que duermen en el Señor. Los que duermen en las tinieblas están muertos espiritualmente y pronto morirán físicamente también. No hay esperanza para ellos. Pero los que duermen en el Señor, vaya, los que hoy están muertos, pero que en vida aprovecharon bien el tiempo, procedieron al arrepentimiento, buscaron al Señor mientras podía ser hallado, caminaron en santidad y murieron en fidelidad. Podríamos decir que no están muertos, sino que duermen. Ellos se encuentran bastante bien en la presencia del Señor, libres de angustias, libres de afanes, esperando la resurrección en el día final. Son los que duermen en la luz. Son los que resucitaron espiritualmente, fueron hechos nuevas criaturas cuando conocieron a Cristo, y aunque a lo mejor han partido a causa de la enfermedad, a causa de una muerte por persecución, a causa de los males propios de este lado de la historia, ellos resucitarán como todo aquel que muere en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán. Y mientras tanto, por eso la Biblia habla de dormir, porque están reposando, descansando de toda aflicción y esperando la gloriosa resurrección. Entonces, estamos hablando de dos tipos de dormir. El dormir en pecado, ajenos de Dios, y el dormir en Cristo, porque buscaste al Señor mientras podía ser hallado, y aunque hoy un cristiano se encuentre muerto, porque así es como le llamamos a esa condición, murió, sin embargo, sabemos que aunque el cuerpo esté en la tumba, el espíritu está con Dios, y un día volverán a levantarse estos creyentes de sus tumbas con un cuerpo glorificado, restaurado, listos para disfrutar una eternidad con el Señor. De manera que nosotros tenemos que hacer caso de estas advertencias. De manera que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué haremos hoy con nuestra vida? ¿Buscaremos al Señor mientras hay tiempo? ¿O viviremos embriagándonos del mundo, embriagándonos en los placeres terrenales, temporales, en la negligencia de no aprovechar bien el tiempo? Es por eso que tenemos que ser muy, muy cuidadosos
sabios, necesitamos ser diligentes para aprovechar bien el tiempo. Mientras hay tiempo hay esperanza. Mientras hay vida se puede buscar al Señor. Abandonar el camino del pecado, poner la mirada en Cristo Jesús, confiar en aquel que con su sangre ha pagado por todos aquellos que depositan su confianza en Él. Ha pagado la deuda que teníamos con la ley de Dios. Ha anulado el infierno, ha abierto las puertas del paraíso para cada uno de los arrepentidos. Ahora, no te estoy diciendo que la vida en Cristo es una vida libre de preocupaciones o libre de afanes. No, los cristianos tienen que enfrentar muchas situaciones adversas. A los cristianos les toca también padecer enfermedad. En algunas partes del mundo, en muchas partes del mundo, de hecho, hay persecución. Los cristianos atraviesan también limitaciones, pobreza, hambre, burla de sus amigos y familiares. Algún día van a morir también los cristianos, fallecen, sus cuerpos son dejados en la tumba, pero no duermen en la oscuridad, sino que duermen en el Señor. Y cuando Cristo vuelva, se levantarán de sus tumbas. No habrá en ellos terror aquel día, sino que habrá celebración porque por fin se llevó a cabo la resurrección. Y si tú quieres estar entre estos que mueren con Cristo, que ven la muerte no como pérdida, sino como ganancia, tienes que arrepentirte, tienes que perseverar hoy, no mañana, no pasado mañana, no de aquí a cuando te jubiles, hoy. No debes caer en el espejismo del mañana y dejar lo importante para después, hoy y cada día de tu vida. Deja que los demás duerman en sus tinieblas. Tú levántate en el nombre de Cristo hoy y mantente velando hoy y apártate de todo lo mundano y carnal hoy y mantente sobrio hoy. Declárate un extranjero en este mundo de pecado y camina rumbo al cielo. Es un camino estrecho y difícil, sí, pero vale la pena seguirlo, vale la pena correrlo. Hay aflicciones, hay necesidades, sí, pero es el camino seguro. Muchos podrán burlarse de ti, muchos te retirarán su amistad, quizá te cueste discusiones con quienes todavía viven en las tinieblas. Van a venir pruebas, van a venir muchas pruebas y esta es la forma en la cual se va a medir tu perseverancia. Porque Dios no nos está llamando a seguirle por una temporada nada más, sino que es un asunto de aquí hasta que Cristo nos llame, hasta el final de la vida entera. Cristo no es alguien a quien debamos buscar de vez en cuando. Cristo es alguien a quien debemos aferrarnos toda nuestra vida. Es posible que en la vida cristiana también experimentemos quebranto, habrá llanto, a lo mejor seremos turbados, vendrán sufrimientos, pero vale la pena seguir a Cristo. Al final tus lágrimas serán secadas, tus dolores desaparecerán, los que se burlaron de ti serán escarnecidos, los que te hicieron mal recibirán su merecido. Tus heridas serán sanadas, tu pobreza será transformada en riqueza eterna y serás bienaventurado por siempre. Vale la pena entonces asegurar una eternidad de dicha y paz ahora que hay tiempo. No durmamos de noche, sino que seamos sobrios, andemos de día, vengamos a la luz, vengamos a la verdad que está en Cristo Jesús. Despojémonos del pecado y gocémonos en esta gran verdad. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Que el Señor te bendiga. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir la
está mi alma cuando puedo